Bienvenidos y bienvenidas a Sin Pasaporte, el podcast en donde analizamos y discutimos la actualidad política colombiana con una perspectiva migrante y exploramos el mundo con ojos colombianos. Somos tres boyacenses que nos reunimos cada semana a compartir sentires y formas de ver el panorama en Colombia. Desde Eslovaquia nos acompaña Camilo Rodríguez, en Colombia está Nicolás Devia y desde Francia, Camila Peña, quien les habla. Chicos, los saludo primero antes de que cada uno pase a contar un poquito de los hechos noticiosos de esta semana. Cami, Nico, ¿cómo van? Hola Cami, qué gusto escucharte. Nico. Bien, hola Cami, nuevamente intentando buscar reflexiones profundas respecto de la política internacional. Bien, una semana bastante controvertida, como es costumbre. Bueno, las noticias, cuéntanos, Nico. Bueno, se conoció que la Corte Constitucional va a aplazar el estudio de la reforma pensional que ha sido propuesta y que ha tenido Sí. tantos debates por el gobierno Petro. Ya salió el presidente de la República a decir que era una especie de golpe de Estado y Armando Benedetti estrelló contra el presidente y contra el magistrado Jorge Ibáñez. Este magistrado salió hace algunos meses en una entrevista en la W a manifestar su total descontento con esta reforma pensional, pero en ningún momento se ha declarado impedido para conocer o tramitar el estudio de esta reforma. Tanto una reflexión ahí muy pequeña, a pesar de que hay una concepción de que los magistrados y especialmente los de altas cortes merecen amplia trayectoria meritocrática y profesional. Aquí hay que empezar a desmoronar esa tesis de que no participan en política, porque como lo hemos visto quizá en este gobierno, en el que en las cortes también se han frenado y se han decidido algunos elementos más políticos que jurídicos, debe repensarse si la forma constitucional como se eligen los magistrados de las altas cortes realmente los aísla totalmente del tema político. Eso es como lo principal. En segundo lugar, algunos directivos de la Chiquita Brands, la reconocida bananera, fueron condenados por haber apoyado a grupos paramilitares en Colombia. Esa noticia es muy reciente, pero deja en evidencia lo que por años y décadas se ha denunciado, de que estas grandes multinacionales llegaron a patrocinar grupos paramilitares para despojar y favorecer sus intereses, que seguramente también han hecho una participación política fuerte frente al financiamiento de campañas bastantes líderes políticos, incluso que hoy ostentan cargos de reconocimiento político. Esos son como los dos hechos relevantes políticos en el transcurso de la semana. Gracias, Nico. Nico, tengo una pregunta antes de seguir con Camilo que nos cuente en Eslovaquia. Sobre el tema de la Corte Constitucional, eh, así como de forma rápida, ¿no crees que hay un riesgo de la independencia de los jueces con los pronunciamientos que se puedan hacer desde el Ejecutivo? No comprendo. Es decir, que haya alguna especie de qué. Si hay un riesgo para la independencia judicial Ah, cuando bueno, empieza como a mezclarse el tema político. sí, pero fíjate que es lo mismo que se ha dicho frente a los medios de comunicación, que no hay independencia frente a la comunicación, ni hay, se ataca a la administración de justicia en otro escenario. Pero aquí las cortes siguen profiriendo fallos que deben ser garantizados y respetados, al igual que los medios siguen manifestando sin que se haya cerrado alguno. Yo creo que es más un discurso retórico de querer llevar el contraargumento cuando los magistrados están impedidos o sesgados en sus decisiones para relacionarlos un tanto con el tono político. Es que si reconociéramos que los magistrados también pertenecen a grupos políticos, tienen movimientos políticos, de hecho son seres humanos y son seres políticos. Si entendiéramos un tanto eso, el debate sería diferente. Pero en Colombia tenemos una concepción de que quien administra justicia debe ser un ser totalmente neutro, blanco, sin posición política, sin partido, sin ideología, y eso impide a su verdad dar los debates de cara a la luz, como suceden realmente, y no tener que auscultarnos en elementos como este que acabas de mencionar, de si se ataca a la independencia judicial. Es decir, si supiéramos que los magistrados son conservadores, liberales, de izquierda a derecha, si tuvieran filiación política definida, sería muy fácil comprender. Pero eso pasa es en el momento de las elecciones, cuando hay que ir al Senado a buscar los votos para que las ternas florezcan, y no solo pasa eso, sino cuando se elige procurador, cuando se elige contralor, cuando se buscan ternas de Consejo de Estado, de Corte Constitucional y demás. Eso nos ha impedido un tanto
develar realmente cómo funciona el aparato político en relación a la administración de justicia. Gracias, tenía ahí como esta duda, reflexión. Cami, cuéntanos, ¿qué se dicen por allá? No, bueno, digamos en el este, en Eslovaquia no pasa mucho por ahora, todo el mundo está de verano, así que las cosas no se modifican mucho, pero el tema de lo sucedido en el intercambio de los ataques entre Tailandia y Camboya, que es pues en el sudeste asiático, pues que crispa también la situación del sudeste asiático, lo que sucedió con el ataque pues de la intervención de Israel continuamente con la base siria y pues el ataque de los dos frentes revolucionarios que están controlando Siria en este momento, entonces pues que también crispa la situación en Medio Oriente. Y un video que generó mucha dificultad en términos de medios por el poderío que intentó mostrar Rusia con la generación de drones que actualmente son los cuales atacan Ucrania, que generó un revuelo en redes sociales porque terminó mostrando el poderío de la creación de los drones a través del ejército ruso y pues las dificultades que pasa Alemania, probablemente por la recesión que viene acumulada en los últimos 2 años, que pues genera situaciones propicias para el proceso de migración irregular y pues para los trabajos que son no cualificados que terminan siendo pues, la puerta de entrada para una migración irregular que pues Alemania no sufre de forma considerable como otros países de la Unión Europea. Entonces, esas son las situaciones que suceden actualmente en este lado del mundo y bueno, todo lo que sucede en Colombia. Cami, una pregunta con respecto a esto de Rusia y la posición que tiene Eslovaquia, ¿no? Pues como territorialmente hablando. ¿Tú crees que hay una independencia o un respeto por la soberanía de esos territorios anexos de alguna forma? O sea, que están vecinos, no anexos, sino vecinos. ¿Dices de Eslovaquia hacia Rusia o de la posición que maneja Sí, sí, sí. Eslovaquia frente al gobierno ruso? Actualmente digamos que en Eslovaquia, y esto para diferenciarlo un poco de la parte occidental del mundo, aquí pues es izquierda y derecha, pero la izquierda se debate entre el desarrollo más proamericano y la derecha se debate más entre el desarrollo prorruso. El gobierno que actualmente dirige Fico en español, Roberto Fico, que es el primer ministro, esto es una democracia parlamentaria. El primer ministro al final es orientado a prorrusia y se ha mostrado absolutamente abierto pues al apoyo y a la invasión que hace Rusia para la toma de las regiones de Donetsk y Lugansk en Rusia. También mostró su apoyo cuando se hizo la invasión de la península de Crimea en el norte del océano y pues termina siendo desfavoreciéndole un poco y lavándole la cara un poco al gobierno ruso. Claro, con algo de un poco de cuidado y manejo de filigrana, pues porque al final pertenece a la Unión Europea y depende automáticamente del costo y la elevación del costo de vida a través de las materias energéticas, es decir, el gas. El gasoducto pasa directamente a través de Eslovaquia y eso ha hecho que las posturas que él maneja frente al favoritismo de Rusia o de Putin, pues terminen incrementando los valores del pago de gas y de la energía que se maneja en Eslovaquia, que naturalmente empieza a generar factores de inflación durante la economía de este país que al final lo ha venido pagando. Entonces se maneja con mucha filigrana porque al final pues la anexión a la Unión Europea le obliga a estar dentro del bloque de la OTAN. Pero tengo otra pregunta. O sea, la izquierda, su postura es cuál frente a, o sea, entiendo que están pidiendo respeto por la soberanía frente a Rusia, pero no entiendo esto proamericano. Tienen una orientación proparlamentaria, por proparlamento europeo, es decir, que ellos se debaten en que las posturas de Francia, Alemania, digamos, de las grandes potencias europeas son las correctas, entonces digamos que están muy en contra de la invasión de Rusia a Ucrania, por ejemplo, y por ejemplo, las posturas que maneja también de forma Trump en los Estados Unidos son más orientadas hacia esa parte del hemisferio. La parte de derecha, pues como nosotros vivimos el comunismo, pues termina siendo lo dictatorial de parte de Rusia. Pues al haber sido parte de uno de los estados de la Unión Soviética, naturalmente. Bueno, eso puede dar para otro programa, qué interesante. Bueno, por acá les cuento, entonces en Francia pasó algo muy importante porque el otro año hay elecciones territoriales. Y justo antes de elecciones territoriales al gobierno Macron se le dio por sacar un paquete de medidas de austeridad para el próximo año, en algo que llamaron como el año blanco o el año en blanco, y es hacer varios recortes en gasto social. Citan hacer un recaudo o un ahorro de más o menos 43.000 millones de euros
y actualmente la deuda del país supera los 3.3 billones de euros y eso es más o menos en porcentaje con su Producto Interno Bruto, un 113%. Esto para hablarles de el tema de deuda, inflación, cortes, pues es un poco por todo lado. La deuda de los países y la crisis de la deuda de los países, pues no es un tema aislado ni responsabilidad de un gobierno, sino es un tema en general y tiene que ver con el sistema económico actual y con el sistema financiero también que tienen deuda los países. Entonces en Francia se tomaron pues todas varias medidas o se están planteando, más bien no se han tomado, se están planteando varias medidas para frenar ese déficit público. Una de ellas que es bien loco porque quieren quitar 2 días feriados el próximo año y pues tocarle las vacaciones a los franceses es huelga y movimiento social de inmediato. Desde ya la están preparando, en septiembre ya está convocado un movimiento social y lo más seguro es que todo el mundo, por lo menos en Occidente, pues lo conozca. Otra de las medidas que se tomaron de austeridad fue congelar para el año 2026 el aumento de las pensiones, entonces igual tocar las pensiones, pues aquí es cosa seria, pero además de reducir este gasto, lo que sí se mantuvo y se va a seguir aumentando es el gasto militar, el gasto en defensa y el gasto en seguridad. Esto también muy alineado pues a las políticas de la OTAN. Entonces el tema va a estar bien interesante y complejo también. Entonces, bueno, eso como para contarles un poco de este lado del mundo. Pero que es un mensaje que los países europeos se siguen armando frente a alguna expectativa de algún conflicto internacional. Pues siempre está esta expectativa, pero yo creo que tiene que ver más con una forma de hacer política, o sea, más que con el riesgo. O sea, siempre, ¿qué es eso? Es como en Europa está el fantasma de la guerra, entonces es rentable políticamente alimentarlo, pero Yo yo tengo una no postura creo que distinta. haya un Perdón que riesgo meta de la guerra. cucharada, pero no lo mencioné antes, pues Eslovaquia naturalmente por su posición geográfica pues es quien transporta los convoys militares. Y para nosotros es casi que paisaje de todos los días ver los convoys militares que vienen de República Checa, de Alemania, de Francia, que cruzan por las autopistas y tú físicamente lo ves. Entonces, sí ha habido una desproporción en el gasto de guerra, más sobre todo de estos países que son, digamos, miembros fuertes de la OTAN que transitan por las calles de Eslovaquia. Y cuando tú vas por las autopistas, pues son caravanas enteras. Obviamente, claro, incrementar el 5% del gasto de, del PIB en países como Eslovaquia es ínfimo, pero si el 5% del PIB de Alemania es invertido en industria armamentística, estamos hablando de muchos millones de euros, que al final terminan impactando en la economía y bueno, generando una cierta tensión que al final inquieta a todo el mundo, precisamente por países como Francia, como Alemania, que tienen también una reserva pues nuclear también, ¿no? Pero es por lo que yo lo vivo Sí, todos los exactamente. Creo días. que por eso no hay un riesgo de, creo que justamente por el tema nuclear, no, o sea, creo que pues que se armen es un tema de no de ahorita, no reciente y pues así se mantuvo la colonización. Entonces, la industria armamentística y esa inversión pues no es nueva, sí, pero pues Discutible, en Alemania ellos sabían, no, es discutible porque en Alemania ellos cesaron el tema de las industrias armamentísticas, o sea, físicamente fueron lugares que pues terminaron tenían abandonados, en Eslovaquia obligación. también. Pero ahora esa vaina se volvió a reactivar y cuando digo esa vaina es porque es deleznable y que los alemanes se rearmen es realmente muy complejo en la economía europea. Pensando en lo que pasa con Rusia, fundamentalmente. Sí, bueno, eso también nos da para otro capítulo, pero De nuestro acuerdo. tema, vamos a pasar. Bueno, estos días en Colombia, bueno, y hoy tenemos dos temas un poco distintos, pero vamos a intentar tender puentes de conversación en esto. Son dos situaciones que han sacudido como la conversación pública esta semana. Por un lado, fue la controversia dada por el nombramiento de Amaranta Hank en el Ministerio de Igualdad, que es algo que nos propone Nicolás a través de su escrito que invitamos a leer. Y el otro tema es esta distancia que existe entre lo que los políticos dicen y lo que los políticos hacen, que es lo que nos propone Camilo en su columna. Igualmente, invitados a leerlas las dos en nuestra página web. Entonces, la pregunta que yo propongo para este espacio de hoy es
si la política en Colombia está más preocupada por verse bien que por hacer bien. Es el punto de encuentro que propongo el día de hoy. Por un lado, porque es esta crítica al nombramiento de una persona por su reputación, y bueno, ya Nicolás, su reputación y su historia, ya Nicolás nos contará un poco más quién es Amaranta Hank. Y por el otro lado, por lo que implica el discurso político en el performance, ¿no? De quien lo está diciendo, que es la crítica que hace Camilo. Entonces, bueno, Nico, si nos quieres contar un poco quién es Amaranta Hank, cuál fue la reacción por su nombramiento y bueno, contarnos cuál es tu reflexión al respecto. Bueno, la columna que escribí esta semana se llama La industria webcamer en Colombia, entre la necesidad de regulación y la obra inmoral social. Todo se suscita en una locución del señor presidente donde no solo nombró a Alejandra Omaña, quien por nombre artístico en el cine para adultos llevaba este nombre de Amaranta Hank. Ella fue una actriz porno reconocida, creo que a nivel mundial o iberoamericano. Lo curioso de todo esto es que a pesar de haber cerrado un ciclo en la industria de la actuación de este tipo, pues fue vinculada recientemente al Ministerio de la Igualdad de la Presidencia de la República. Se preguntaba cuál era la necesidad de que estuviera allí y de cierta manera el presidente dejaba ver que había la necesidad de regular la industria del cine para adultos. Sin embargo, pues ha recibido toda una serie de críticas por haber contratado a este tipo de personas. Ya escucharán ustedes que algo mencionó el presidente como en tono racista. No sé si vieron ustedes la noticia que se interpretó así. Decía que no va a permitir que un negro hable de frente a la homosexualidad, me pareció, no recuerdo muy bien, pero tiene que ver con esa noticia. El objeto de todo esto y la reflexión que hago es más desde el punto de vista de regulación de estas actividades que moralmente han sido superadas por la tecnología. Y con ello me refiero a que el pudor que pudiera tenerse en actividades como el consumo de servicios sexuales directos, pues ha pasado o ha trascendido a través de la tecnología a un escenario en que el ser humano se involucra menos, pero de cierta manera consume. Y el consumo de esto se estima que es cerca de 1.000 millones de pesos, 1.000 millones de dólares anuales lo que la industria puede estar moviendo. Y sumado a que no hay regulación de ningún tipo. Y ya entenderán ustedes que cuando no se regulan esta serie de actividades, que generan unos daños en la sociedad amplio, sobre todo lo que tiene que ver con las sociedades jóvenes, con los adolescentes, quienes por demás son también víctimas de muchos de estos. Pues entonces la estrecha línea entre la moral que reprocha esta serie de conductas, pues se desdibuja en la medida en que hay mucha gente que lo consume y que se han generado incluso universidades para formar webcams y como quienes hacen parte del medio, pues tienen que hacer parte de la solución. Y es tanto allí lo que ha intentado hacer el presidente a través de este nombramiento, pero ella a su vez denuncia una de las consecuencias de esta industria, y es que al entrar al ministerio, pues en algunas entrevistas ha dejado de ver que quizás su vinculación se debió a elementos sexistas o que tenía algún comportamiento de ese tipo. Yo no sé si ustedes recuerdan, eso no lo menciona en el artículo, pero si no estoy mal fue Diego Cancino el que tuvo un problema con una actriz porno, era ella, Amaranta Hank, que ella denunció que había algún tipo de acoso, que alertó a todas como el tema de los movimientos feministas para denunciar lo que estaba ocurriendo en su momento. Más allá de eso, lo que intento es ver la dicotomía entre el consumo de este tipo de servicios y cómo el Estado no le da ética moralmente ni políticamente para regular el tema, sobre todo lo que tiene que ver en temas laborales, en los que sus trabajadores están sumamente expuestos, y en el tema tributario, ¿qué tal así como el mercado de las apuestas o el tema de las aplicaciones de mensajería como Rappi y demás, pues no han logrado tributar lo que el Estado merecería? Son muchas las posiciones, allí se ha intentado ya realizar algunos proyectos como el del congresista Alejandro Campo, quien propuso la generación de una federación para regular este tipo de conductas, pero rápidamente se desdibujó en la medida que se manifestó que había una serie de monopolización del sector y quienes saldrían ganando serían quienes dirigirían este tipo de industria. Es un tema al que nadie quiere discutir, se va mucho al tema del tabú, se lleva el debate mucho a ese punto donde nadie quiere ser descubierto, nadie quiere manifestar
que consume esa industria o que de cierta manera hace parte de esa industria. Y esa imposibilidad es la que ha hecho que el Estado no regule ningún tipo de actividades y frente a eso se sigan presentando alguna serie de violaciones como las he expresado. Eso es tanto la columna B que por demás pues invito a leer. Gracias, Nico. Quiero una pregunta. ¿Tú crees que se le exige más a una mujer en política por su pasado y por su historia y sus decisiones y vida íntima sexual que a políticos con pasados judiciales realmente cuestionables? ¿Tú crees que hay una exigencia más dura respecto a este lado moral, a este juicio moral? Sí, yo creo que en eso seguimos siendo supremamente conservadores y no sin con ello incluyéndome de cierta manera, pero sí hay una posición conservadora en la que se le exige más al pasado ético y moral, pero relacionado a conductas privadas o que pudieran denominarse así, ¿no? Aunque aquí no sé qué tan privado pudiera denominarse una actriz de este tipo, es decir, no fue sin consentimiento que haya caído en este tipo de trabajos, porque ya hay que entenderlo como una formalización. Yo no sé si ustedes recuerdan en su momento todo el fallo de Luli Boza, que era esa actriz y que se filtraron algunas fotos y un tema de unos periodistas y es decir, fue el juicio del año y posteriormente creo que Luli Boza ya tiene una de estas páginas, trabaja para la industria. Entonces es más o menos como esa reflexión que quiero hacer que cómo evoluciona la dicotomía de un pasado y cómo ha evolucionado para entenderlo hoy. Pero para responder la pregunta es que cuando se habla de temas políticos, relacionados con la vida privada, pues fíjense que allí no hay mucho reproche. Cuando se habla de las conductas que tienen que ver con un pasado oscuro de los políticos, pues parece que fueran heridas de guerreros, ¿no? Y es tanto lo que intentan hacer ver los políticos, que es que un fallo, es que una condena por corrupción, no, son heridas de cómo sistema, funciona el mismo sistema político, tanto así que logran delegar y heredar esos cargos políticos a los que electoralmente llegan. Fíjese, este señor, de hecho es boyacense, Ciro Ramírez, que delegó a su hijo la posición de senador y pues su hijo también estuvo salpicado ahí en algunos escándalos de corrupción. Los ejemplos son típicos ahora. La representante de la Cámara, de la que ya hablaremos, quien dio el discurso de oposición, pues pertenece a un clan político que ha estado también salpicado por conductas de corrupción, pero los medios no lo mencionaron por conveniencia. Ha sido los medios alternativos quienes han salido a develar de dónde viene, quiénes son sus electores o más bien cómo han logrado develar este tipo de hechos. No ocultamos mucho en la conducta política, pero sí a veces en la vida privada de este tipo para hacer daño. Gracias, Nico. Cami, sí, cuéntanos. Estoy perfectamente alineado contigo, Camila, en que en el sentido del reproche es un tema absolutamente sexista. Se le condena más a Alejandra Omaña por ser actriz porno y precisamente por ser mujer y por su pasado que cualquier otra persona en el mundo. Si fuese un hombre, definitivamente no estaríamos ni siquiera hablando de esto. Ahora, fíjate que pasa un poco desapercibido lo que sucedió con el viceministro, que al final también fue cuestionado por el nombramiento del presidente, en este caso Juan Carlos Florian, que también es actor porno, pero claro, es hombre, no pasa nada, es algo que no termina siendo llamado a generar controversia. Solo para contrastar un poco, a mí sí me pareció que del discurso lo que dijo el presidente Gustavo Petro fue abiertamente racista, o sea, eso no tiene una discriminación distinta a lo que es en la vida real. Pero yo te quería preguntar respecto a tu columna, porque para mí el tema de lo de la regulación en este tipo de actividades es muy complejo y yo entiendo que deberíamos en primera instancia garantizar tanto la honra y el bienestar de las personas que trabajan en este tipo de plataformas, pero ¿cuál es, por ejemplo, y pensando obviamente en el recaudo que pueda hacer el gobierno, pues debería ser una fuente de recaudo mucho más grande por los beneficios económicos que esto genera? En eso estoy absolutamente contigo. Pero pensando desde el punto de vista laboral, ¿cuál es la regulación que hace falta para poder regular este tipo de plataformas si al final, digamos que entran dentro de un marco laboral que al final es aplicable horizontalmente, ¿no? Y eso es más para un tema lúdico para yo poder entenderlo. Es decir, ellos no deberían trabajar más de 8 horas, ellos no deberían, digamos, afectar su honra y su bien, perjuicio físico y demás. ¿Cómo lo ves tú?
Claro, pero es que no, es decir, claro, pudiera ser parte de un contrato ordinario de trabajo como cualquier otro. El tema es que por la metodología no se aplica así. Según entiendo, son los estudios, los estudios, me refiero con ellos, los estudios de grabación, los que imponen e imponen las condiciones por comisión, imponen los contratos. Y esta regulación va desde el 90% para el estudio al 10% para la trabajadora o viceversa, dependiendo de las condiciones que se establezcan. Muchas de ellas denuncian que los contratos, por ejemplo, son para grabar una escena de 1 hora con un solo actor, pero resulta que le toca trabajar con 3 actores en una escena que no deseaba y, y no hay la posibilidad de decir no, porque entiendo que la preparación de un estudio para esto cuesta mucho dinero, entonces ya la constriñen a que tiene que grabar para eso. Sumaba muchas denuncias, pero todo esto sucede porque que no hay una regulación, no hay dónde acudir frente a una queja, o cómo pudiera usted poner una queja por por la conducta que le acabo de mencionar. No la hay. Si no existe, mucho menos existirá un contrato de trabajo de 8 horas 5 veces al día. No debe funcionar así. Creo que no, no puede funcionar así, además por conductas humanas. No es un trabajo común al que vas de 8, sales a las 12, trabajas las 8 horas y te vas a tu casa. No funciona así. Lo que se menciona es que como hay tantos estudios, no hay cómo identificar cuál es legal, entre comillas, o cuál garantiza normas mínimas, a cuál no, a cuál violenta de cierta De manera las acuerdo. conductas, ¿sí? No, no, no puede Es que justo identificar. quería quedarme ahí. O sea, no es un tema de la capacidad del Estado para poder revisar y regular lo que está pasando dentro de esta industria, más allá de la regulación ya existente, No, si es una que es lo que siempre incapacidad. nos pasa. No, es que, perdón, yo los interrumpo porque esto es un tema bien delicado. Lo primero es porque estamos hablando de situaciones de explotación sexual, no de trabajo. Y cuando tú dices el recaudo para el Estado, pues estás hablando del recaudo a través de los cuerpos de las mujeres violentadas. Pero no No estamos siempre, hablando Cami. de cifras. No siempre porque todas no son violentadas. Es decir, No, allí yo, se puede por Claro, voluntad. claro, pero si vamos a las cifras de cuántas mujeres decididamente, porque fue su elección, en comparación a mujeres, porque no tuvieron otras posibilidades o porque el sistema nos ha empujado a sexualizarnos y a vender incluso el cuerpo a través de esa sexualización para el consumo masculino, bueno, ahí en cifras, pues es otra la cosa, ¿no? Entonces cuando me dicen, no, me ponen el caso de, se me olvidó, de Dual, no, ay, esta chica, bueno, una gringa, que se hizo un montón de plata. Bueno, Mia Khalifa. parte, ella, esa, gracias. Pues no todas son Mia Khalifa, ¿sí? Y en su gran mayoría son mujeres desprotegidas, lo que ustedes están diciendo, mujeres que llegan a un estudio y tenían unas condiciones y terminan haciendo otras cosas obligadas en otras situaciones. Tú mismo lo mencionaste en tu escrito, situaciones de explotación por lo mal mencionado trata de blancas, pero no es trata de blancas. Y en Bueno, eso estamos todos de acuerdo que eso debería ser o absolutamente sea, deleznable. O sea, no sé si tocarlo hasta allá, porque capaz que tú tocas puntos que son importantes, que es cómo la sociedad termina arrojando a las personas hacia ese tipo de actividades económicas que terminan siendo Bueno, pero pero ahora yo muy no quiero, beneficiosas. o sea, podemos. es una posición bien cuestionable también, porque tampoco se trata de, o sea, creo que Nicolás me hizo pensar muchas cosas en su escrito, y es también hay que dar un marco, por lo menos, de posibilidades para que las personas que ejercen ese tipo de actividades sexuales pagas eh, lo hagan eh, en- con un marco regulatorio, pero no es un tema del control del gobierno sobre la actividad, sino que no existe un marco regulatorio. Exacto, y De hecho, es que tampoco tengo el entendido, Estado. perdón, termino con esto, El tengo Estado debería entendido, entrar, no creo que el Estado debería entrar. Lo que veo que es que los proyectos han intentado regular el tema tributario, muy interesados en regular el tema tributario, pero no han pensado en los derechos laborales o como se les llame, o derechos humanos, porque es que son los básicos. ¿Qué eh, pasa si, por ejemplo, que son los mismos de la prostitución? Y es un tanto la analogía que veo al final. O sea, llevamos milenios hablando de prostitución y nadie quiere meterle la mano a eso porque, es decir, hay el tema moral, hay el tema ético, hay el tema económico y hay incluso un tema en que la misma sociedad lo demanda. Y por más que usted lo prohíba, si lo sigue prohibiendo, pues se va a un punto más oscuro donde hay mucha más violentación de derechos. Yo sí lo que creo es que si bien la tecnología lo sí había permitido todo esto, pues la tecnología también tiene que permitir, qué sé yo, una especie de certificación y de conductas mínimas, ¿sí? Es decir, vamos hasta acá y vamos a regular los contratos
Y quizás si la industria va a tributar, que sea para sus propias garantías, porque es decir, aquí no estamos hablando, por ejemplo, del derecho al olvido. ¿Qué pasa si muy frecuentemente cuando en los primeros años de vida escasean los recursos, personas que quieren salir adelante deciden por voluntad de entrar a esta industria, graban una serie de escenas y demás y los venden como sus derechos y demás? Y después cuando Es un deciden punto importante. retractarse en su vida, ya no existe la posibilidad, no hay la posibilidad de un retorno, que es un tanto las reflexiones que deja Amaranta Hagen aquí. ¿Quién le dice hoy a Alejandra Omaña? No, para todo el mundo es Amaranta Hagen, es la actriz porno, para todo el mundo, por más que ella quiera cambiar el círculo de que es una periodista y que quiso cambiar su actividad, socialmente no puede porque es el costo que paga la sociedad o que tuvo Sí, que qué fuerte. pagar Escuché, por hacer ese tienes tipo de razón. escenarios. Pero el Estado debe estar es ahí, regulando la actividad, permitiendo contratos mínimos. Lo más curioso de todo esto es que ni siquiera el Estado, por más que lo regule, lo va a permitir, porque los que mayor consumen esto son consumidores extranjeros. Entonces, ¿cómo va usted a intentar regular la propia o el propio Internet? ¿Cómo va usted a establecerlo, no? Yo Justo, siento es que que no es el creo que Estado. creo que tocas un punto sumamente importante y completamente de acuerdo contigo, no se puede cuestionar nada. Yo estaba justo pensando más en ese tipo de asistentes virtuales que al final están abiertos a todo el mundo como OnlyFans. Al final tú no haces un negocio directamente con alguna academia, y digamos que no se presta para este tipo de contratos leoninos y al final tú eres quien con tu aprobación publica el contenido que se te venga en gana. Lo que tú dices es completamente de acuerdo, que nadie te dice cómo lo bajas y ya no, pues ya no quiero que eso pertenezca como en mi background de vida y demás. En eso creo que estoy completamente de acuerdo contigo. Pero en la libertad del mercado al final terminaría expuesto a la demanda y a la oferta de demanda que la economía pueda generar, infortunadamente o afortunadamente, porque habrá gente a la que encuentra esto como una oportunidad de vida y pues es perfectamente ilícito en la normativa constitutiva de un ejercicio laboral, ¿no? Pero Bueno, si sí, pero volvemos al tema de las webcamers, si existen los estudios porque existen, ya no estamos hablando de alguien que se filmó en su casa y subió el video a una plataforma, estamos hablando de centros constituidos, puteros, que explotan mujeres, muchas de ellas. Yo alguna vez hablé con, no sé si es en todos los casos, yo alguna vez tuve contacto con una chica que hacía esta tarea de webcam. Este trabajo. Ella me contaba cómo funcionaba. Muchas veces tienen que ir drogadas porque es asqueroso lo que les piden. ¿Cómo me vas a decir que uno va drogado al trabajo? O No, no, sea, no es un trabajo. Y entre como la experiencia, no tienen un contrato porque lo que ellas, la modalidad es que ellas arriendan el estudio, ellas pagan por grabar. Entonces, no hay una relación de subordinación aparentemente. Entonces, lo que hacen es pagar una comisión al dueño del estudio para que las deje grabar. Entonces, jurídicamente se pueden encontrar las formas. Entonces, sí creo que lo que propone Nicolás en su escrito es bien interesante porque en la práctica lo que ocurre son otras situaciones y bueno, eso escapa del marco legal existente actualmente. sí, es muy complejo. Al Y final el tema es complejo. es muy complejo, porque Yo creo tuve que al una profesora. final son distintos segmentos que uno sí debería atacar, ¿no? O sea, también hay gente que lo hace por voluntad propia, hay gente que, no sé, y no está mal y eso no debería ser porque criticado, ni más Yo faltaba. conocí una profesora que alguna vez aquí en Francia, alguna vez nos presentó un sindicato de trabajadoras sexuales, así denominado, en Argentina. Hay sindicatos de trabajadores sexuales que exigen sus derechos laborales. Entonces el tema es complejo. Pues yo les digo lo que yo pienso, pero también sé que es controversial porque hay mujeres que en su ejercicio que es totalmente, o sea, que son ellas las que están llamadas justamente a ejercer este tipo de reivindicaciones, pues hay muchas que lo reivindican como un trabajo. Entonces el tema sí es bien polémico. sí, sí, De claro, acuerdo. pero yo sí creo que aquí hay un mensaje, es decir, hemos cuestionado, o esta sociedad ha intentado cuestionar el enriquecimiento ilícito del narcotráfico, ¿no? Pero nadie lo ha hecho con este tipo de conducta, es decir, el mensaje a la sociedad, sobre todo en etapas jóvenes, ¿cuál es? ¿Sí? Si entras aquí, te vas a llenar de dinero rápido, no requiere bastante formación ni esfuerzo, es la noción que se le vende sin que el Estado entre a dar un mensaje a la juventud porque de cierta manera regularlo puede ser que esté bien visto, sin poner esas trabas morales que yo creo que son necesarias, al menos para repensar y pensar y entrar a ese tipo de
de actividades de cierta manera resulta lucrativo o puede asegurarle a uno una vida estable o mentalmente estable, ¿no? ¿Cuáles son los daños psicológicos que se generan además en personas que deciden ya frenar este tipo de actividades? Porque como lo hemos visto, en casi todos los casos ya quieren tener un alto, pero cuando se ha obtenido una fama, como lo vemos en el caso de Alejandra Omaña, pues resulta un tema ya irreversible, ¿no? Muy curioso y también el tema que menciona, se me olvidó el nombre, pero ¿cómo se llama el actor? Y también hay un actor que, Florian, exacto, ahí sobre que él también fue actor Juan porno, Carlos Florian, Juan Carlos Pereira, y fue pero designado en el Viceministerio de la Igualdad. y el objetivo es el mismo, es que creo que ellos generaron un sindicato ya en algún escenario, sobre todo Alejandro Maña, para proteger la industria. Pero todo esto tiene que tener algún resultado porque es un negocio que le está dejando 100.000 millones o 100 millones de dólares al año a Colombia. Es muchísima, muchísima plata, sobre todo de extranjero. Pero desde mi perspectiva es eso precisamente, ¿sabes? Es precisamente porque me parece que regularlo termina siendo una estatización de este tipo de negocios y al final este tipo de negocios termina yéndose siempre por las rendijas, es decir, siempre va a haber una forma por la cual se van a escapar desde el parapeto legal, me parece a mí. Eso es un tema mucho más cultural y yo lo vivo, digamos, en diferentes sociedades en las cuales sencillamente la pornografía se sabe que está, pero no es de consumo masivo. Entonces, al final también es un producto más cultural de nosotros como sociedad en la cual no hemos trabajado. O sea, yo eso lo escuchaba también justo en las conversaciones que tenía Juan David Correa y son temas que no se hablan, que no se platican, pero que se consumen. Y entonces, naturalmente, como está en la superficialidad de la sociedad, al final somos proclives al desarrollo de la misma industria. Y al final los otros países, que al final son quienes explotan esta industria, terminan siendo alimentados y generando toda esta riqueza. Desde mi punto de vista, y vuelvo, repito, me parece que la regulación ya está, me parece que además está, estoy de acuerdo contigo en los aspectos que has tocado acá, pero me parece que es un tema profundamente cultural de nuestra sociedad. Pero no es lo mismo decir que está regulado cuando sabemos que no es así. Y le pongo el ejemplo, ¿a dónde Sí, sí, acude una Sí, claro. trabajadora sexual o una persona que fue contratada por un estudio para presentar una denuncia y reclamar sus derechos, ya sean laborales estoy de por acuerdo ejemplo, la contigo. Marica, salubridad? no lo tiene un contrato con de prestación de servicios cualquiera, no los tiene, Claro, porque lo pero va a tener una mujer desprotegida. Exacto, estamos de pero los acuerdo. El estudios sí se problema es están la diciendo. capacidad del Estado, pero Bueno, yo bueno, estoy de voy a poner acuerdo. un ejemplo Los desde el elementos Estado. que citas, Nicolás, están perfectos. O sea, Sí, creo sí, que yo estoy de claro. acuerdo contigo, sobre todo el tema de bajar el contenido. Y Eso no tiene, y está en tienen ningún que lado y tributar, tendría porque que estarlo. fíjese lo siguiente, una mujer o queda en estado de embarazo o en el peor de los casos si se le genera una enfermedad de transmisión sexual, ¿cierto? ¿Quién tiene que cubrir esos gastos? El Estado, ¿cierto? El Estado, o sea, ellos se lucran bajo esta actividad, pero no tienen ninguna contribución social o para fiscal para fortalecer esa actividad. Entonces, yo sí creo que de cierta manera, más allá de pensar que la regulación va a hacer qué se puede o no se puede hacer, es sencillamente vamos a proteger a quien pertenezca a esta industria, que si decide entrar ahí, se le van a garantizar unos mínimos. Es decir, que no puede ser explotada sexualmente solo porque decidió entrar a la industria. Pero la ausencia de todo eso abre una ventana gigante para hacer y deshacer con ella lo que quieran, porque dictó que era su voluntad. Pero en toda Sí, voluntad sí, mala totalmente. hay mínimos y esos mínimos Sí, deben estar regulados por el Estado y sí, sí. generar una regulación de todos estos lugares sobre los que se presta la actividad para identificar cuáles garantizan los mínimos y cuáles no, y los que no, pues que sean cerrados por parte del Estado. Creo que es lo que debe suceder. Más del tema tributario que resulta necesario, aquí también hay una discusión sobre salubridad pública, sobre salubridad Claro. mental y sobre prevención de este tipo de actividades, que no se puede seguir vendiendo la idea de que todo es un éxito, porque pareciera que fuera así. Sí, bueno, este un tema bien álgido, sí que a mí me generaba pues mis propias discusiones, conflictos y dentro del feminismo no está acabado, hay demasiadas corrientes y muy opuestas y bueno, pero estoy de acuerdo con Nicolás en que donde no hay este marco y donde no hay reglas claras, pues se permite todo tipo de abusos y bueno, eso sí es papel del Estado, entrar a corregirlo, a regularlo y a garantizar los derechos humanos. Creo que es eso, es la humanidad de las personas que ejercen estas actividades. Y bueno, veníamos con nuestro tema entonces, sí, en Colombia se preocupa la política más por verse bien, en el caso de Alejandra Omaña, si es más este cuestionamiento sobre su pasado, sobre lo que ejerció anteriormente,
Y en ese sentido, entonces les proponía yo la discusión sobre el discurso. Entonces, Cami, si nos quieres contar sobre para ti qué significa el discurso político como un performance, el discurso político, cuál es la utilidad del discurso político. Si quieres contarnos sobre eso y bueno, un poquito de tu escrito. Fue parte del escrito que intenté realizar. Básicamente, fíjense que todo desarrollo político que ha venido a cabo con las últimas semanas y hechos noticiosos que han sucedido en el país giran en torno a lo que dijo el presidente, a lo que dijo en torno al discurso que echó, si fue racista, si fue sexista, si fue subido de tono, si fue un estadista, si fue lo que sea. Y al final yo arranqué a citar o a pensar desde dónde se empiezan a generar este tipo de discursos. Porque nace la necesidad de empezar a dar discursos. Y creo que se da en un nicho muy específico que desafortunadamente termina siendo la política y termina siendo generado en lugares que terminan siendo comunes y generalizados para todos los políticos. Entonces el típico político que sale, se planta en una tarima y empieza a echar el discurso, con lo cual empieza a generar esta ola de fervientes seguidores que terminan siguiéndolo y demás, pero que después de X periodo de tiempo, pues termina siendo modulado a través del lenguaje. Entonces yo hoy puedo decir que estoy en contra de los derechos sexuales, pero si eso no me sale bien en el transcurso del desarrollo de mis labores, pues yo termino pudiendo modular hacia otro segmento y termino generando otras posturas que desde el discurso todo lo aguanta. Mi punto aquí era que básicamente así no funciona el mundo en general. Me parece que al final todas las personas en las cuales, pues digamos, desarrollamos nuestras funciones y demás, no salimos todos los días a dar un discurso de lo que hacemos ni de lo que dejamos de hacer. Probablemente, digamos que en el afán de las redes sociales esto se ha exacerbado últimamente, pero se ha quedado en la publicación, reconocimiento de lo que la gente pueda transmitir a mí, pero yo no soy el interlocutor de mi propia historia. Al final termino yo solo colgándolo en una herramienta que me permite hablar de esto. La gente termina reaccionando, pero no como los políticos que terminan en el espacio común de tomar la palabra y hacerse de ellos tan profundo como quieran o tan corto como ellos quieran. Entonces, cuando ustedes lean la columna van a encontrar algunos discursos que para mí, desde mi punto de vista, fueron los 5 discursos más importantes, digamos, en la historia. El primero fue el pronunciado por Abraham Lincoln después de la guerra que hubo en los Estados Unidos. Después está la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que fue ejecutada por el presidente Thomas Jefferson. I Have a Dream, que fue un discurso también ejecutado por Martin Luther King. Nunca nos rendiremos, que fue al inicio, bueno, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial por Winston Churchill, y la liberación de Nelson Mandela que se da en 1990. Son discursos que desde mi punto de vista son evocados por el momento y por la situación histórica del país o de la situación y el contexto histórico de la sociedad. Entonces, al final termina siendo el discurso llamado a lo que la gente necesitaba escuchar en ese momento. No termina siendo abusado por la persona que lo da. Y desafortunadamente, desde el punto de vista de los políticos y hablando como tanto de la oposición como del presidente, termina redundando en que si el presidente dijo esto o dijo lo otro. Pero al final los hechos tácitos de la gestión terminan escurridos a través de un discurso. Y entonces esa era mi molestia. Entonces todos terminamos es alrededor del discurso, pero no terminamos criticando o haciendo óptica sobre lo realmente importante que es la ejecución de lo que dice el discurso o lo que esconde este mismo. Es básicamente esto. ¿Crees que ha cambiado la utilidad del discurso? Antes, creo yo, considero yo que en algún momento el discurso permitía transmitir algo, Convocar, como sí, o emular, convocar, como promover, como dar fuerza, como dar ese empuje que al final es una vaina muy interior. Hoy es un tema absolutamente de que las redes sociales yo sí creo que han ¿crees que es potencializado más eso, para el de es un feed, tema más de es más para el postureo. like? Eso, es un más de like, es un más de cómo me vendo yo de lo que yo he hecho o dejado de hacer. Y al final en el mundo real no funciona así. Si tú vas a la empresa privada, pues al final tus KPIs te miden qué hiciste, punto. Tú no sales a decir, es que los KPIs yo lo resolví por esto, ¿no? El informe de resultados es explícito, tanto para tus inversionistas como para tus trabajadores. Entonces, tú puedes motivar y puedes añorar estas cosas, pero al final el discurso termina utilizando de forma muy equívoca en el segmento político y nos quedamos en eso, en solo el discurso. Y bueno, ¿y el ¿Y crees, trasfondo? de lo que acabas de decir, me llamaba la atención algo sobre lo real y lo irreal? ¿Crees que lo real solo está en el sector privado? No, 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 desde luego que no, pero yo creo que no se utilitariza tanto como lo hace el sector público. Me parece que no está expectante a la reacción de lo que genere en la población civil.
¿Por qué? Pues porque al final la empresa privada necesita la renta del capital, pura y dura. Pero lo político necesita pensarse a largo plazo de yo estoy ahora acá Claro. y la escalera política termina llevándome o rompiéndome según qué tanto yo me publicito o no. Y termina siendo es un tema absolutamente publicitario, más no de comunicación, de efectiva comunicación con los interlocutores. Porque nadie interlocuta con ellos. ¿La empresa privada no necesita el discurso público, el discurso del político? Pues una buena pregunta. Es que yo creo que no. Desde mi punto de vista, me parece que al final, pues las políticas públicas que ejecuten los distintos gobiernos o lo que se genere desde el punto de vista de la administración pública redunda en el aspecto privado, tanto a mediano y largo plazo, pero pues al final el mercado termina adaptándose a lo que realmente sucede, más no al discurso. Fíjate que sí, hay oscilaciones. Por ejemplo, los mercados responden a qué dijo uno o qué dijo el otro, que es gravísimo por demás. Pero Tengo muchas preguntas. ¿Los mercados responden o los mercados promueven el discurso? Pero es que justamente, o sea, perdón, los interrumpo, pero Camila aquí manifestó al iniciar la conversación que Francia estaba cambiando el presupuesto, recortando gastos sociales para llevarlos a la industria bélica. Y la industria bélica no es una empresa privada, es una empresa privada. Es decir, la empresa privada subsiste porque el mayor gasto, la mayor inversión o mayor utilidad de la industria privada se origina a partir del consumo de los estados. Y esa retórica a la que nos llevan de que no, que los discursos no impactan, claro, porque el mercado subsiste a partir de la dirección de lo político. O si no, miremos qué pasó en la Segunda Guerra Mundial. Si la economía no se activó y si no fue una estrategia para activar el mercado de las empresas privadas que salieron bien paradas y los estados salieron bien parados en virtud de la producción privada que tuvieron cada uno de esos estados. Ahora, que se pretenda que las empresas privadas parecen aislados de lo político, entonces no estaríamos aquí discutiendo la reforma a la salud con empresas privadas que han puesto cientos y cientos de congresistas, senadores, representantes a la Cámara por años para manejar la agenda y ver a dónde hay que destinar los recursos públicos. Entonces, yo sí creo y estoy completamente convencido que el discurso maneja las agendas no solo políticas, sino privadas. Y además el mercado, porque a eso se lleva la inversión del Estado, que es el mayor comprador de las industrias privadas en cada nación y en cada país. mira, yo no te lo compro en el sentido de que al final no es el discurso, es los hechos que tú promuevas. ¿De qué te sirve el discurso? El discurso lo aguanta todo, que Claro, es lo que hemos venido viendo. pero es que Pero los hechos y lo que hacen realmente los gobiernos es lo que realmente impacta en la economía. El discurso, vuelvo a repito, cómo se eligen los líderes? Con el no, pues discurso. ya, Es como si en su empresa no necesitaran bienes, no necesitaran en la empresa privada que eligieran al gerente porque es buen gerente, sino porque necesita lo que la mayoría está pensando. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gerente? Convencer a todos esos trabajadores estamos para de guiar la acuerdo, pero eso empresa. es para la elección. El resultado no lo ejerce el discurso, lo generan son las acciones de los gobiernos. Yo te pongo el ejemplo. Fíjate que justo lo hablábamos dos episodios anteriores. Desde mi punto de vista, y es una perspectiva muy personal. Gustavo Petro puede venir a Francia y decir que no, que es que necesitamos resolver el problema ambiental. Es que el problema ambiental es primordial para todos. Y el discurso lo aguanta todo y todo el mundo le dice, bravo, presidente. Yo creo que tiene razón y hace sentido lo que usted está diciendo. Pero cuando vamos a mirar el tema, lo de la brecha y ¿cómo el límite de explotación de CO2 la reducción en este tipo de cosas, Colombia no lo está ejecutando bien. ¿Sí me entiendes? Entonces, claro, tú puedes decir lo que quieras y el Que papel no lo está aguanta todo. ejecutando bien, porque estás dando un discurso, entonces cuéntanos por qué no No, lo no, está no. ejecutando. Entonces, cuando tú miras la brecha, ¿cómo se llama? La brecha ecológica se está Sí. ampliando en la Amazonía. La deforestación ha subido y entonces uno dice, cuando estaba la exministra Susamán Mohamán, decayó, pero volvió a subir. El discurso sucedió hace 2 meses, Pero ¿quién cuando la explota? brecha ha empezado a incrementar. ¿Quién explota? ¿El Estado o el privado? ¿Quién explota? Los recursos. En No, de este acuerdo, tema. pero es que hay muchos factores. O sea, tú podrías decirlo que también Exactamente. son los grupos armados, que es el mismo gobierno que al final no regula porque no tiene la regulación para ir a revisar, para no poder estructurarlo comedidamente. Y al final, cuando tú miras el estándar de la deforestación en Colombia, más o menos siempre estamos sobre el puesto 63 y no hemos salido de ahí. Entonces yo les pongo el ejemplo, y esto es un tema fáctico, cuando ustedes miran la inversión que hace Alemania en la transformación energética, eso es lo que probablemente, y según los economistas dicen, que ha llevado al declive y a la recesión en Alemania. Nosotros en Colombia estamos invirtiendo más en eso. Si eso fuera un discurso absolutamente cierto, deberíamos irnos por esa línea y no está pasando así.
porque los recursos se están desfinanciando para cerrar la brecha agrícola que está expandiéndose sobre la Amazonía. Entonces el discurso lo puede aguantar todo, pero ¿qué pasa con las acciones? ¿O qué pasa cuando yo, por ejemplo, voy a un fondo multilateral y digo, no, es que necesitamos que nos cambien los bonos por el cuidado del medio ambiente en la Amazonía? Pero cambio de dueño cuando ya me voy con los BRICS a que me reduzcan la tasa de interés, pero al final termino siendo en la misma mecánica. El discurso lo aguanta todo, pero las Pero, ejecuciones en las ¿a qué te acciones, refieres con la misma mecánica? O sea, ¿qué está haciendo Colombia con los BRICS en proyectos implementados en Colombia que afecten el medio ambiente? no, no, ¿Qué no. hay implementado? Por eso te estoy diciendo, el discurso lo aguanta todo. Entonces, para eso es más fácil decir, no, es que necesitamos descarbonizarnos y que eso sea redimible ante los fondos multilaterales. Porque cuando vamos con los fondos multilaterales, independientemente cuál sea, debería ser esa la línea que el gobierno debería seguir. Pero no, Claro, pero por eso te pregunto, ¿hay proyectos en Colombia implementados que han sido financiados con no, 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 fondos de los BRICS que no, 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 estén ninguno, afectando la Amazonía? ninguno, ¿Hay intervención de la ruta de la seda, por ejemplo, no, ninguno, en la Amazonía o algo ninguno, así? ninguno. Vamos Entonces, a lo ver, que por yo Nico, hago, yo quiero para hacer una pregunta. ¿Tú crees que esa distancia que Camilo señala entre el discurso y lo que se ve, esa distancia genera una desconfianza en la ciudadanía? ¿Ha generado, ha despertado esa desconfianza en la ciudadanía? no, ¿Cómo lo ves tú que yo está aquí haciendo resalto el Colombia? poder del discurso. Y es que seguramente valga la redundancia, el discurso del presidente el 20 de julio lo manifestó. Este Congreso por fin está hablando de las reformas fuertes del país, que era lo que el discurso decía hace 10 años. FARC, narcoFARC, FARC, guerrilla, FARC, violencia, todo el tiempo. Y mientras eso pasaba, el país se desmoronaba en las reformas sociales que se demandaban. Cuando entra este gobierno, por mal o bien que le haya ido, nos puso a pensar desde el principio del gobierno. Nos puso a pensar en reforma laboral, nos puso a pensar si el sistema de salud estaba bien, nos puso a pensar si había que modificar la constitución. Es decir, el discurso ha generado un momento en que el Estado o en que las clases mayoritarias empezaron a repensarse el estado en que vivimos. Y eso ha sido por el discurso, no es ninguna acción política. Pero ahora, si el discurso no tiene fuerza, por ejemplo, hoy el presidente cuestionó a uno de sus exministros por haber sido, dijo él, cómplice con el tema de Israel y Palestina, porque dijo, se sigue exportando carbón a Israel y no puede seguir siendo que sea así. ¿Qué va a pasar eso? Pues va a afectar el mercado. ¿Y es discurso o no? O los precios se pueden subir o pueden bajar. Y es puro discurso. Entonces, digamos que es muy materialista hablar solo que desde las acciones se puede transformar. Si no fuera por el discurso, seguramente seguíamos viviendo como vivíamos hace 20 años, donde el Estado conservador mantenía todo tal como está porque no es necesario cambiar nada porque fluye, para algún sector fluye. Cuando el discurso cuestiona, cuando el discurso incita, es donde se generan los cambios sociales. Y seguramente ha sido ese discurso el que ha generado hoy que la gente esté discutiendo más de las reformas centrales del país que del mismo tema de la violencia sobre el que estábamos sometidos hace años. Pero para finalizar ahí el argumento, Camilo, usted menciona el tema de la deforestación, todo ese tema. Bueno, usted bien sabe que cuando la salida de las FARC, por ejemplo, de la selva amazónica, de muchos escenarios, allí fueron los grandes terratenientes privados, no el Estado, privados, a monopolizar eso. ¿Y qué lo hicieron? Montar fundados de ganado para establecer allí, apropiarse de terrenos, es decir, aprovechar el vacío de los grupos delincuenciales y montar otros grupos delincuenciales a través de la expansión ganadera a lo largo del país. El Estado ha intentado recuperar esas formas de producción a través de una entidad que se llama la UPRA y en eso ha intentado comprarle a los ganaderos los terrenos que algún día fueron todo el Magdalena Medio comprados o en los que campesinos fueron expropiados por el paramilitarismo y empezar a pensar en la esencia de la reforma agraria real, que es mirar el terreno para qué sirve productivamente y empezar a sacar de allá a los ganaderos. ¿Usted cree que eso al sector privado, que por años ha visto cómo el ganado ha sido uno de los grandes escenarios donde se lava la plata del narcotráfico, genera algún tipo de bondad o algún tipo de aceptación más bien por parte de estas políticas? Entonces, yo sí veo que el discurso sí transforma. Más allá de lo que se diga, hoy el presidente ha sabido manejar el discurso nada más, porque así nos estemos cuestionando desde que no es importante,
Principalmente estamos discutiendo algo que ha dicho o no ha dicho el presidente cada semana. Y creo que esta presidente ha sabido manejar la agenda de la opinión pública, porque todos los temas, llámele crisis o como quieran, salen de la presidencia, mal o bien salen de allí. Y ese es el poder del discurso. Gracias, Nico. Cami, ¿algo por añadir? No, a mí me parece que se ha abusado absolutamente del discurso. Me parece que los hechos al final terminan siendo más plausibles sobre el ejercicio de lo que en lo público, tanto como en lo privado, se ejecuta. Y creo que la coherencia al final, los hechos son quienes miden las circunstancias de lo que se dice. Y el discurso lo aguanta todo. O sea, vuelvo y repito. O sea, como podemos estar hablando del discurso que es magnánimo, como el que dio en el Senado, donde uno parece que uno ve un presidente serio, estadista, un tipo que convoca, que para eso digamos que hace parte esencial el hecho del discurso, porque básicamente hay varios segmentos que cito también en la columna, desde la perspectiva filosófica como científica, que para eso se utiliza, para el convocar, para generar consenso, para generar esa emotividad como los discursos que se generaron previamente. Pues también hay discursos que terminan siendo ligeros, que terminan siendo fatídicos, que terminan siendo muy nocivos para personas que hablan demasiado. Y precisamente el presidente habla demasiado y hace poco en muchos áreas. Entonces termina siendo moviendo claro, moviendo la rueda del ejercicio político, pero en la realidad del ciudadano a pie, ¿dónde está el cambio que mueve el discurso y que transgrede a los actos concretos que generan los estados? Y eso pasa en general con todos los políticos. Y fíjate que desafortunadamente sucede más en países menos desarrollados que en los países más desarrollados. Y Camila, no me dejarás mentir, pero cuando sale, digamos, a la palestra pública los primeros ministros a dar discursos sumamente extensibles y a generar estas políticas, cuando necesita el apoyo del Senado y el Congreso, esencialmente, o en eventos muy acotados, pero también es un uso abusivo del discurso. ¿Pero crees que, pues, porque no lo hacen acá, no deberíamos hacerlo nosotros o qué? No, O sea, creo que ha habido o sea, creo que al final el mundo, excluyendo a Trump, porque me parece que es un tipo absolutamente outsider, ha generado como lo más efectivo es mostrar con los hechos y con los actos que salir y porque aquí ni posar con las como la palabras ni con esto. los hechos, o sea, aquí gobiernan los banqueros y por eso no tienen discurso. De acuerdo, pero entonces termina la gente afectada con lo que pasa realmente en las calles. Y ese es Exacto. el trasfondo de la situación, para eso se eligen las personas en general. Eso le pasa Sí, al 90% de las personas. Pues claro, el discurso yo genera coincido, como el vehículo para la elección, sí, indudablemente. A mí no me van a elegir si es que yo no he hecho discurso. Eso está claro. Pero en el yo coincido en ejercicio una de la cosa. función no confío que eso realmente termine generando un impacto serio sobre las dolencias que tiene la gente al final. Yo estoy de acuerdo contigo en una cosa y es que yo sí creo que el presidente ha hecho un mal uso de su palabra, de su ejercicio de la palabra. Sí, o sea, estoy de acuerdo con Nico en el términos de lo que ha permitido la propuesta y avanzar en esta propuesta y hablar de otras cosas, eso es cierto, pero en lo concreto, en las alocuciones, en estos eventos como televisados, sí me parece que no ha sido inteligente, más eso. En eso estoy de acuerdo y que, bueno, eso puede afectar en la confianza ciudadana porque al final, pues no es un público dispuesto a escuchar todo lo que él tiene para decir. Entonces sí creo que no ha sido inteligente. En eso estoy de acuerdo. Y no sé si quieren agregar algo más, Nico. Pues por último, bien interesante el tema que nos pone aquí a hablar Camilo del discurso, ¿no? Pero pues cada presidente tendrá o tiene su estilo, es algo que hay que comprender y seguramente ese es el estilo de esta presidencia y mal o bien le ha funcionado porque logró ser presidente de la República contra todo pronóstico. Yo prefiero que haya discurso y que no haya violencia, ¿no? Es algo sobre lo que nos ha costado entender y es que estamos Sí. acostumbrados a resolver todo con violencia. Este país todo lo ha solucionado con violencia y si alguien nos lleva discurso así sea por exceso a la retórica, y a reflexionar y a poner a palestra pública, a que se generen escenarios como este mismo que nosotros tenemos ante la necesidad de cuestionar si el discurso es real o no, pues bienvenido, ¿no? En un estado en que antes no se podía opinar ni hablar, yo creo que es un avance para el Estado, no para el gobierno, sino para el Estado amplio. Entonces, bienvenido el discurso siempre. Bueno, muchas gracias a los dos porque nos aportaron
dos temas muy controversiales, álgidos y extensos, ¿no? Para seguir desarrollando. Esperamos que las personas que nos escuchan y se unen a este podcast, pues nos puedan también acompañar con su reflexión, compartirla y, bueno, sumarse a esto. Todo está en construcción y todo, pues, es bienvenido a este espacio. En los dos casos, en el de Alejandra Omaña, en los discursos de los políticos y el caso del presidente Petro, pues vemos que hay una política obsesionada con la apariencia, cómo se ve y lo que se dice, y bueno, invitando en todos los espacios a que se actúe con coherencia, con profundidad y con el respeto por la diversidad también en los dos espacios. Pues a que nos podamos convocar a reflexionar más allá de los escándalos, ¿no? Que cada semana parecen mover la actualidad del país, pero que nos podamos convocar más allá de esos escándalos y a la profundidad de los hechos. También creo que es a lo que nos invita Camilo. Invitarlos a todos a que nos escuchen en Spotify, en YouTube, que lean nuestras columnas en nuestra página web. Chicos, muchas gracias y bueno, nos veremos la otra semana, nos seguiremos escuchando. Chao, Cami. Besos, gracias, Nico. Un abrazo grande para ti. Camilo.